Saludo para ti, Dios te bendiga. Hoy es 16 de septiembre. El Evangelio del día de hoy es tomado de Lucas, capítulo 6, del 43 al 49. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el malo, del malo, saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón, habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las pone en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Y es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente, puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención el Evangelio del día de hoy, pues con toda esta dinámica de la cual el Señor hoy nos habla. Permítame fijarme solamente en una expresión, y en la expresión de: no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Estos hablan, hacen, pero les falta otra actitud que es precisamente la base, que es precisamente el fundamento del hablar, del actuar. Les hace falta el escuchar. Y si continuamos con el relato del Evangelio, dice que el Señor dice: quien escucha mis palabras y las pone en práctica. El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Hablar, actuar no es suficiente. Y Jesús, tomando estas palabras, pues nos cambia la situación, ¿no? Y nos pone en lo más claro, no se puede. Y es el escuchar y actuar y poner en práctica. Quien escucha mis palabras y las pone en práctica será como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Quien escucha las palabras pero no las hace suyas, pues las deja pasar. No escucha seriamente y no las pone en práctica, y será como el que edifica su casa sobre arena. Y cuando el Señor nos advierte, pues dice sobre esto, ¿no? Por sus frutos los van a conocer. Y de aquí su actitud: muchas palabras, hablan, hacen prodigios, hacen cosas grandes, pero no tienen el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Tienen miedo de la palabra de Dios. Y hay tanta gente así. Y es verdad, hacen cosas buenas, pero les hace falta el cimiento. Les hace falta la roca que es Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Me toca por dentro. Puedo pasar toda mi vida leyendo la Biblia, asistiendo a la Eucaristía, creyéndome un buen cristiano, y sin embargo puedo estar perdiendo, malogrando estos preciosos años de mi vida que me regalas. Yo no quiero, Señor, ser una apariencia, una fachada de teorías. Enséñame a sentar mi vida en la roca que eres tú. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Bueno, pues deseo para ti un bonito día. Un abrazo fuerte. Dios mío,
Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Lucas 6:43. No hay árbol bueno que dé frutos malos. Lucas 6:44. Cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6:46-47. Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidas en un solo amor. Enero 28, 1926, volumen 18. El fruto del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Hija mía, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto: que el hombre regresara al seno de mi querer, como salió de él cuando fue creado. Pero para hacer esto debí formar por medio de mi humanidad la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores de las cuales debían salir los frutos celestiales de mi querer. Nadie tiene el fruto sin el árbol. Este árbol fue regado por mi sangre, fue cultivado por mis penas, por mis suspiros y lágrimas. El sol que resplandeció sobre él fue solo el sol de mi voluntad. Por lo tanto, con toda certeza vendrán los frutos de mi querer. Pero para desear estos frutos se debe conocer cuán preciosos son, el bien que aportan, las riquezas que producen. He aquí el porqué de las tantas manifestaciones que te he hecho de mi querer. Porque el conocimiento llevará el deseo de comerlo. Y cuando hayan saboreado qué significa vivir solo para hacer mi voluntad, sino todos, al menos en parte, volverán sobre el camino de mi querer. Las dos voluntades se darán el beso perenne. No habrá más lucha entre la voluntad humana y la del Creador y mi redención. A los tantos frutos que ha dado, dará también el fruto del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Por eso sé tú la primera en tomar este fruto, y no quieras otro alimento ni otra vida que mi sola voluntad. Lucas 6:43. Decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañoso. Cada árbol se conoce por su fruto. Octubre 18, 1930, volumen 28.
El valor de los actos de mi mamá celestial fue porque salían del seno inmenso de mi divina voluntad. Valor de los besos y abrazos de la Virgen al niño Jesús, porque poseyendo la divina voluntad, todos sus actos se volvían infinitos e inmensos para Jesús. Hija de mi querer, todo el valor de los actos de mi mamá celestial fue porque salían del seno inmenso de mi divina voluntad, de la cual ella poseía su reino, su vida. No había movimiento, acto, respiro y latido que no estuviera pleno de querer supremo, hasta desbordar fuera. Sus besos amorosos que me daba salían de la fuente de él. Sus castos abrazos con los cuales abrazaba a mi infantil humanidad contenían la inmensidad. Su leche purísima con la cual me nutría, yo chupando a su seno virginal chupaba el seno inmenso de mi fiat. Y en aquella leche chupaba sus alegrías infinitas, sus dulzuras inefables, el alimento, la sustancia, el crecimiento infantil de mi humanidad, el inmenso abismo de mi divina voluntad. Así que en sus besos yo sentía el beso eterno de mi querer, que cuando hace un acto no cesa jamás de hacerlo. En sus abrazos sentía una inmensidad divina que me abrazaba, y con su leche me nutría divina y humanamente, y me daba nuevamente mis alegrías celestiales y los contentos de mi querer divino, de los que la tenía toda llena. Si la soberana reina no hubiera tenido una voluntad divina en su poder, yo no me habría contentado con sus besos, de su amor, de sus abrazos y de su leche. A lo más se habría contentado mi humanidad, pero mi divinidad, yo, verbo del Padre, que tenía lo infinito, lo inmenso en mi poder, quería besos infinitos, abrazos inmensos, leche llena de alegrías y dulzuras divinas, y solo así quedé apagado, porque mi mamá, poseyendo mi voluntad divina, me podía dar besos, abrazos, amor, y todos sus actos quedaban de lo infinito. Ahora, tú debes saber que todos los actos que se hacen en mi divina voluntad son inseparables de ella. Se puede decir que forman una sola cosa, acto y voluntad. Se puede llamar luz a la voluntad y al acto calor, que son inseparables la una del otro. Así que todos aquellos que poseerán como vida a mi fiat, tendrán en su poder todos los actos de la mamá celestial. Y ella tenía en su poder todos los actos de ellos. De modo que en sus besos y abrazos yo me sentía besado y abrazado por todos aquellos que debían vivir en mi voluntad. Y en ellos me siento volver a besar y abrazar por mi mamá. Todo es en común y en perfecto acuerdo en mi querer. Cada acto humano desciende de su seno y con su potencia lo hace volver a subir al centro de donde ha salido. Por eso sea atenta y no dejes que se te escape nada que no hagas entrar en mi divina voluntad si quieres darme todo y recibir todo. Lucas 6:43. No hay árbol bueno que dé frutos malos.
volumen 29, octubre 20, 1931. El verdadero bien sabe producir frutos buenos. La creación es parto salido de la potencia de mi divina voluntad. Y es justo y necesario que todos reconozcan quién es esta madre que con tanto amor los ha parido y puesto fuera a la luz del día, a fin de que todos sus hijos vivan unidos con la voluntad de su madre. Y teniendo una sola voluntad, resultaría fácil formar un solo centro, donde esta Madre Celestial haría palpitar nuestra vida divina y nuestro amor obrante, mucho más que el vicio predominante de este siglo. El ídolo de muchos es el querer humano, aún en el mismo bien que hacen. Y por eso se ve que de dentro del bien salen muchos defectos y pecados. Esto indica que la fuente por la cual era animado el bien no era pura sino viciosa, porque el verdadero bien sabe producir frutos buenos, y en esto se conoce si es verdadero o falso el bien que se hace. Por eso hay una extrema necesidad de hacer conocer mi divina voluntad, vínculo de unión, arma potente de paz, reparadora benéfica de la ciencia de la sociedad humana. Lucas 6:45. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. Volumen 26, mayo 21, 1929. Lo que tú dices de mi querer divino no es otra cosa que el desahogo de lo que contienes dentro. Hija mía, quien vive en mi querer divino se encuentra bajo el desahogo continuo de su Creador. Es tanto nuestro amor hacia ella, nos rapta tanto al ver nuestro fiat, en la pequeñez de la criatura que queremos darle siempre, siempre, sin cesar jamás. Ahora de nuestro desahogo divino la llena tanto que no le deja ningún vacío en sí misma, de modo que donde quiera que se apoya encuentra siempre la plenitud de nuestro desahogo que la sostiene, de manera que no puede replegarse sobre sí misma, porque nuestro desahogo la sostiene y la lleva como en triunfo en sus brazos. Pero ¿sabes tú qué cosa desahogamos? Amor, luz, gracia, santidad, potencia, etc. Ahora, todas estas cualidades nuestras hacen competencia para ver quién lleva en brazos a esta pequeña criatura. Parece que se la pelean entre ellas y hacen turno para decir: todos la hemos llevado. Y mientras cada una la lleva en sus brazos, si la lleva el amor, la llena tanto de amor que toma gusto en ver ahogada a la pequeñita, ahogada en su amor, y solo se contenta al hacerla pasar a los brazos de la luz cuando la ve desbordar amor, porque quiere ver repetir a la pequeñita lo que ha hecho su Creador. La luz toma gusto en ahogarla de luz, la gracia en ahogarla de gracia, la potencia en ahogarla de potencia, pero tanta de raptar al mismo Creador. En suma, esta pequeñita criatura vive bajo el desahogo continuo de Dios, que la llena tanto de sentirse ahogada sin poderlo contener,
de modo que está obligada a desbordarlo fuera. Así que lo que tú dices de mi querer divino no es otra cosa que el desahogo de lo que contienes dentro. Lucas 6:47. Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica. Volumen 22, 1 de junio 1927. Oh, si los mortales supieran el gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad, y hacer de ello sangre propia para incorporarla en la propia vida. El gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad, y hacer de ello sangre propia para incorporarla en la propia vida. Hija mía, ánimo. Tú debes saber que por todo lo que aquella alma tan querida por mí ha hecho, por todas las verdades que ha conocido sobre mi voluntad, tanta luz de más encierro en su alma. Así que cada conocimiento de más es una luz mayor que posee, y cada conocimiento pone en el alma una luz distinta, una más bella que la otra, con el germen de la diferente felicidad que cada luz contiene, porque todo lo que el alma puede llegar a conocer de bien, con la voluntad de ponerlo en práctica en sí misma, el alma queda en posesión del bien que conoce. Si no tiene voluntad de poner en práctica los conocimientos que adquiere, sucede como cuando uno toca una flor, o también si se lava con agua fresquísima. En el acto sentirá el perfume de la flor, el refrigerio del agua fresca, pero como no posee la flor ni la fuente del agua fresca, poco a poco se desvanecerá el perfume y el bien de la frescura del agua, y se encontrará sin el perfume y desvanecida la frescura que había gozado. Así son los conocimientos cuando se tiene el bien de conocerlos y no se ponen en práctica. Ahora, aquella alma tenía toda la voluntad de ponerlos en práctica, tanto que, viendo el gran bien que él sentía, quería hacerlos conocer a los demás, publicándolos. Entonces, mientras que ha estado en la tierra, el cuerpo, más que pared, ocultaba aquella luz. Pero apenas el alma ha salido de la cárcel de su cuerpo, se ha encontrado investida de la luz que poseía y los tantos gérmenes de felicidad que poseía, efectos de los conocimientos de mi divina voluntad. Desarrollándose estos, ha comenzado a sentir el principio de la vida de las verdaderas bienaventuranzas, y sumergiéndose en la eterna luz de su Creador, se encontró en la patria celestial, donde continuará su misión sobre mi voluntad, asistiendo Él a todo desde el cielo. Si tú supieras la gran diferencia que hay de gloria, de belleza, de felicidad, entre quien muriendo lleva consigo de la tierra la luz con los gérmenes de tantas felicidades, y entre quien la recibe solo de su Creador. Hay tal distancia que es mayor que la distancia entre el cielo y la tierra. Oh, si los mortales supieran el gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad,
y hacer de ellos sangre propia para incorporarla en la propia vida, harían competencia, olvidarían todo por conocer una verdad y darían la vida para ponerla en práctica. Lucas 6:47. Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica. Volumen 13, noviembre 19, 1921. Junto con la luz de la verdad, ponerse a trabajar haciendo de ella sustancia propia. Las verdades, para conocerlas es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas. Supongo una estancia con las persianas cerradas, por cuanto sola allá afuera la estancia está siempre en oscuridad. Ahora, abrir las persianas significa querer la luz, pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la estancia, sacudirla, ponerse a trabajar, porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida. Así, no basta tener voluntad de conocer las verdades, si a la luz de la verdad que lo ilumina, no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse según la luz de la verdad que conoce. Y junto con la luz de la verdad ponerse a trabajar, haciendo de ella sustancia propia. En modo de transparentar por su boca, por sus manos, por su comportamiento, la luz de la verdad que ha absorbido. Entonces sería como si asesinara la verdad, y con no ponerla en práctica sería estarse en pleno desorden delante de esa luz. Pobre estancia, llena de luz pero toda desordenada, trastornada y en pleno desorden, y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla. ¿Qué compasión no daría? Tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica. Has de saber que en todas las verdades, como primer alimento entra la simplicidad. Si las verdades no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas. Y donde hay luz, no se pueden distinguir los objetos. La simplicidad no solo es luz, sino es como el aire que se respira, que aunque no se ve, da la respiración a todo. Y si no fuese por el aire, la tierra y todos quedarían sin movimiento. Así que si las virtudes, las verdades, no llevan la marca de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Fiat, fiat, fiat.